Fíjense que cuando vemos la palabra verdadero, nos dice que viene de toda verdad. Y vemos ahí dos significados en la diapositiva, avanzamos allí, sobre la palabra verdad, que viene del término hebreo emet. Y bueno, dice allí que designa aquello que es firme, digno de confianza, estable, fiel, un hecho veraz o establecido, o algo que está establecido. Y todo este concepto o este significado tiene que ver con la palabra de Dios. Hoy en día vemos que cada quien tiene su propia verdad. Bueno, yo pienso y creo esto, y uno puede respetar. Pero cuando nos referimos a la verdad de Dios, nos damos cuenta que hay una verdad absoluta. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, como hay una verdad absoluta, hay algo que se le contrapone, que es la mentira. Y eso lo vemos en lo falso. Así como está la verdad de Dios, también está lo que es falso, lo que dice que es de Dios, pero no lo es. Y vemos ese significado allí, término hebreo en el Antiguo Testamento que incluye mentiras, engaños y falsedades. Se usa para describir tanto la falsedad en el que habla como en la conducta. Inicio con estos dos significados porque lo verdadero nos permite a nosotros discernir lo falso, ¿sí? O nos permite discernir lo verdadero de lo falso. Ahora, con respecto a su verdad. ¿Y por qué inicio así? Porque quiero exponerles varias ideas y pensamientos que piensan muchas personas alrededor del mundo con respecto a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en lo verdadero, entonces deberíamos conocer esa verdad. Ahora, es interesante porque los banqueros saben reconocer los billetes falsos. Ahora, ¿cómo saben reconocer los billetes falsos? No es porque conocen mucho sobre los billetes falsos, sino porque estudian a profundidad los billetes verdaderos. Es decir, que si conocen cuál es el verdadero, automáticamente van a discernir, está a la vista, va a resaltar el billete que es falso. Entonces, de la misma manera, es así con la palabra de Dios. Cuando usted y yo conocemos lo verdadero, la verdad de la palabra del Señor, entonces podemos darnos cuenta que es falso. Y vamos a hacer hoy, yo quiero que usted interactúe conmigo en estas opiniones e ideas que piensan muchas personas acerca de la fe cristiana. Usted va a decir si es verdadero o falso, y si de repente no sabe, bueno, diga una, o es verdadero o falso. No sé si se acuerda de un examen cuando usted presentó, hay gente que le gustaba esto, los exámenes de verdadero o falso. Yo no tengo que estudiar mucho porque una de las dos es 50-50, o es verdadero o es falso. Y usted a veces, si no sabía, usted tiraba a pegar. ¿Sí o no? Era como la selección simple también, y la completación no le gustaba mucho a la gente, ni de desarrollo, si uno no estudió. ¿Sí? Pero fíjense, hoy vamos a examinarlo. Pablo enseña en su epístola que hay que examinarlo todo, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Y por qué? Porque estamos expuestos todos los días a información de toda índole, y más en estos últimos tiempos donde hay muchas personas hablando de la palabra. Parece que estuviera de moda hablar o de ser cristiano, y Dios te bendiga, y Dios es bueno, y Dios no ama, y sí, eso es verdad. Ahora, pero ¿cuánto de eso es verdadero en el corazón? ¿Sí? Entonces, vamos con esta primera idea que piensan las personas. Fíjense, dice allí, hay muchos caminos para llegar a Dios. ¿Eso es verdadero o falso? Ok, quiero que responda. Si usted no responde, es porque yo voy a pensar aquí que usted no sabe. Y no se sienta mal si no sabe. Por eso hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, para que como hijos podamos reconocer lo que es verdadero, automáticamente discernimos lo que es falso. Muy bien, llevan un punto ya. Segundo, la Biblia tiene errores porque fue escrita por hombres. ¿Verdadero o falso? Uy, la iglesia me cae bien. Muy bien, vamos bien. Tercero, después de morir, todos vamos al cielo. Todos, o sea, no hace una especificación, sino que dice todo. Esto lo dicen muchas personas, ¿ok? Y las estadísticas muestran que es la mayoría, hablando de la población mundial, tienen estos pensamientos acerca de la eternidad, de la fe cristiana, ¿sí? Muy bien, seguimos a la otra. Dice, el infierno no es real. ¿Verdadero o falso? Bueno. Hay personas que dicen, el infierno es este.
Hay algunas sectas, otras religiones que dicen eso. ¿Sí? Tenemos una hermana que nos confesaba de acá de la iglesia, yo decía que el infierno era aquí. Ahora, no se sienta mal. Yo le voy a decir en cuál pensaba yo. Pero la idea es que cuando vamos conociendo lo verdadero, trae luz y disipa toda duda o oscuridad o tiniebla que pueda haber acerca de lo verdadero. Seguimos, la otra dice, Jesús fue el primer hombre creado por Dios. ¿Verdadero o falso? Algunos dicen falso, otros, oye, está interesante. Jesús fue el primer hombre creado por Dios. No, el pastor está diciendo falso. Ese es falso. Es como dice mi pastor. ¿Y qué pasaría si nuestro pastor se equivocara? Eso pudiera suceder. Inclusive yo me pudiera equivocar y usted está allí, usted tiene su Biblia y tiene el Espíritu Santo. Hermano, mire, yo creo que aquí, y eso es lo maravilloso del cuerpo de Cristo, que nos edificamos los unos a los otros. No solamente el que se para acá conoce de todo, ¿sí? Usted también está llamado a conocer lo verdadero. Y ciertamente es falso, y tiene que ver mucho con la siguiente idea. Bueno, más adelante. Vemos la siguiente, dice, Jesús no nació de una mujer virgen. ¿Verdadero o falso? Siguiente. Falso. O sea, si están respondiendo falso, en las que es falso, le voy a decir que está bien. Jesús pecó mientras anduvo en la tierra. Está leyendo la Biblia. Siguiente. Jesús no resucitó con un cuerpo físico. ¿Verdadero o falso? No es malo pensar, es bueno. Jesús no resucitó con un cuerpo físico. Falso. La salvación es por fe y buenas obras. Falso. Siguiente. El Espíritu Santo es una fuerza activa. Falso. Siguiente. No es necesario congregarse, bautizarse, ni participar de la cena del Señor. Falso. Ok. Me faltó una que pasó ahí que no dije. Dios es unicitario. ¿Verdadero o falso? Si no sabemos qué es unicitario, ¿verdad? No sabemos si es verdadero o falso. Ese término unicitario tiene que ver con un movimiento religioso que dice que Dios es uno solo, pero escuchen muy bien, niega la Trinidad. No se manifiesta o no subsiste en tres personas, sino que dicen que Dios tiene diferentes modos. En algunos se manifiesta como Padre, en otros se manifiesta como Hijo y en otras ocasiones se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero el ejemplo más preciso en la Biblia es cuando vemos a Jesús bautizándose. Jesús bautizándose en el Jordán, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma y tenemos una voz audible que declaraba, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces allí rompe con esa teoría que ciertamente es un solo Dios, pero que no subsiste en tres personas. Y ahí vemos las tres personas de Dios en una misma ocasión. ¿Sí? A eso se le conoce como al Dios trinitario. ¿Sí? Entonces, ciertamente es falso. Dios no es unicitario, sino trinitario. ¿Okay? Que es una de las principales doctrinas del cristianismo. Muy bien, ahora, fíjense. Todas estas preguntas, preguntas o pensamientos, ideas que tienen las personas acerca de la fe cristiana, también surgen dentro de la iglesia. Personas que se congregan y llevan mucho tiempo congregándose y tienen estas inquietudes. Algunos a lo mejor dirían verdaderos a pensamientos que acabamos de darnos cuenta, pero todas las que están allí son falsos. Ahora, ¿por qué es importante conocer lo verdadero? Vuelvo y repito, porque permite que distingamos lo que es falso. Ahora, siguiente lámina, vemos allí un resumen de que de lo falso se derivan todas estas herejías o falsas doctrinas que desde la ascensión de Jesús vinieron introduciéndose en la iglesia cristiana.
y hasta en nuestros tiempos también. Entonces, desde allí comenzamos a ver de cómo lo falso siempre ha querido imponerse sobre lo verdadero, con el objetivo de que usted sea parte de Dios, que usted realmente no crea lo verdadero, que no tenga una comunión genuina bíblica, y por supuesto que todo esto trae división a la iglesia o división al cuerpo de Cristo. Ahora, acá no es tanto lo importante de poder profundizar en las herejías o las falsas doctrinas. Cuando hablamos de doctrinas, hablamos de enseñanza, ¿sí? Y esas enseñanzas son las que se oponen o van en contra de las enseñanzas bíblicas o de lo que Dios enseña a través de su palabra y de lo que Jesús enseñó cuando caminó por esta tierra, ¿sí? Entonces, todo lo que se opone o se va en contra o niega las verdades de Dios se convierten en herejías o en falsas doctrinas, y es algo que en la Biblia vemos como el apóstol Pablo, Juan también advierte a la iglesia a través de sus epístolas. Ahora bien, vemos allí, siguiente lámina, la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y leo de la siguiente manera: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Pablo, preso en Roma, escribiéndole a su discípulo amado, también le decía hijo, Timoteo, uno de los discípulos jóvenes que vemos en el Nuevo Testamento, que no fue fácil para él poder obedecer lo que Pablo les mandaba hacer, porque inclusive le decía que seleccionara a obispos, a ancianos, hombres de buen testimonio, para que enseñaran la palabra que él le había transmitido a Timoteo. Entonces, no era fácil porque él era joven y ciertamente le podía tener miedo, enfrentarse o llamar a otros hombres porque le pudieran decir, tú eres muy joven. Pero Pablo confiaba en su discípulo Timoteo, y en este capítulo 2 vemos, completo en este capítulo 2, vemos tres analogías que habla Pablo. Habla sobre la analogía o la ilustración de que Timoteo tenía que ser como un soldado, como un atleta y como un labrador. Entonces, estas tres disciplinas o áreas representaban en Timoteo de que tenía que ser como un soldado, es decir, valiente, en medio de una guerra, en una batalla. Y todos los días usted y yo libramos una batalla espiritual. Ahora, tenía que ser como un deportista, como un atleta. ¿Cuál es la característica principal de un atleta? La disciplina. Le estaba diciendo entonces, tú tienes que ser disciplinado, ¿sí? Y también hablaba sobre un labrador. Y ese labrador, ¿cuál es la característica principal? Es que tiene que trabajar la tierra. Y trabajar la tierra no es fácil. Antes no habían las máquinas que hay hoy en día. Se hacía atracción de sangre. Estaban los animales y estaban las personas que trabajaban la tierra. Era un trabajo arduo. Entonces, vemos acá que Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, tú tienes que poder saber que eres un soldado. En medio de la persecución, de los sufrimientos, de las aflicciones, tú tienes que mantenerte ahí en batalla de guerra. No puedes dudar o dormirte en medio de esa batalla. ¿Qué pasa si un soldado se duerme? Lo matan, ¿sí o no? ¿Qué pasa si un soldado va a la guerra sin armamento? Lo matan, ¿sí o no? Entonces, los soldados los entrenan físicamente, psicológicamente, mentalmente, para poder ir y enfrentarse al enemigo en estos campos de batalla. De igual manera lo hace Dios con nosotros, nos entrena, nos capacita para que podamos nosotros enfrentar cada batalla. No que cuando venga la persecución salimos corriendo, el primer disparo, ¡pa! ¡Hombre! ¿Qué pasó? No, es que a mí me gusta el dicho, mejor aquí corrió que aquí cayó. Y es un dicho que pudiera ser válido, pero en las cosas del Señor, nosotros espiritualmente hablando, no podemos dejarnos tumbar o caer por la adversidad o la aflicción que podamos enfrentar día a día. Ahora, ese atleta disciplinado, un atleta que no es disciplinado, no va a lograr la meta, la medalla olímpica, ¿sí o no? Ahora, la disciplina a la que se refiere acá tiene que ver con ese estudio, porque inicia ese versículo con esfuérzate, y ese esfuerzo tiene que ver con
valentía, tiene que ver con esa disciplina en lo que tenía que ver con el conocimiento de Dios. Y por supuesto el labrador del trabajo duro. O sea, para poder nosotros mantenernos en la palabra del Señor, conocer lo verdadero, amerita esfuerzo, amerita trabajo, amerita disciplina, amerita que usted y yo invirtamos tiempo, inclusive invertir dinero, porque tiempo es igual a dinero, ¿sí? Pero también dinero, cuando nosotros tenemos que comprar algún recurso o hacer alguna capacitación, etcétera. Entonces, amerita que usted entonces sea valiente, que usted pueda tener disciplina y que usted trabaje de manera constante hasta el último día de su vida. Entonces, Pablo le está diciendo acá, porque era una iglesia que se estaban introduciendo diferentes herejías, falsas doctrinas, y estaban amenazando, estaban también siendo perseguidos por los que no creían en el Señor. Entonces, Pablo le daba esta recomendación, este consejo a Timoteo, y en todo esto le decía específicamente: preséntate a Dios aprobado. Es decir, a ti te tiene que importar es que tú estés aprobado delante de Dios antes que de los hombres. Y normalmente el mundo siempre espera la aprobación del hombre, la felicitación del hombre, el reconocimiento del hombre. Escuche muy bien, esto no está mal en lo que tiene que ver con las diferentes cosas que usted y yo podamos avanzar, ¿sí? O lograr en esta vida. Pero eso no puede estar por encima de Dios. Siempre tenemos que buscar nosotros ser aprobados por Dios, que Dios apruebe. Escuchen muy bien, nuestra fe, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro estilo de vida. Y por eso necesitamos entonces ser valientes, esforzarnos, tener disciplina y trabajar duro. Entonces dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nadie como familia o como hijo de Dios puede sentirse avergonzado delante de Dios. ¿Qué avergüenza al hombre o a la mujer? Cuando nos vamos al inicio, al Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron, escucharon la voz de Dios llamando a Adán. ¿Y qué pasó? Ellos sintieron miedo, uno dice sintieron vergüenza. ¿Por qué? Porque se vieron su desnudez, pero también por la voz de Dios, porque sabían y reconocían que lo habían desobedecido. O sea, por la obediencia entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Entonces, el pecado nos trae vergüenza. El pecado nos aleja del Señor. Entonces, alguien que se sienta avergonzado al Señor, oye, tiene que venir y confesar su pecado delante del Señor y pedirle perdón y arrepentirse. Y de esta manera la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos limpia, nos perdona, nos purifica, para que usted pueda encontrarse de manera digna delante del Señor, sin vergüenza, de manera aprobada. Sí, esto nos da confianza delante del trono de la gracia. Entonces, si no caminamos en estos principios, entonces siempre Satanás va a recordarle lo que usted ha hecho, lo que usted hizo en el pasado, para avergonzarlo, para decirle que usted no vale la pena. Y ciertamente, mire, el enemigo está derrotado, vencido en la cruz del Calvario. Así que en Cristo Jesús podemos nosotros levantarnos, ignorar esa voz, reprender cualquier pensamiento y poder nosotros estar como ese obrero que no tiene de qué avergonzarse, como ese hijo, como esa hija, como ese siervo. Y dice, y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Fíjense acá, interpreta rectamente la palabra de Dios, conoce perfectamente la palabra del Señor. El pastor Osvaldo lo ha reiterado acá, de que la Biblia tiene ese principio hermenéutico de que se interpreta sola. No es interpretación a escondidas, oculta, secreto, no. Tiene su propia interpretación, pero que el Espíritu Santo permite que podamos entender y comprender a medida que vamos leyendo, vamos creyendo, vamos, escuche muy bien, practicando y por supuesto después vamos compartiendo o enseñando. ¿Sí? Entonces necesitamos leer, necesitamos creer. Para creer a veces tengo que estudiar, cuesta trabajo. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos esforzamos, madrugamos, invertimos muchas cosas para poder sacar la carrera que hoy en día usted pueda tener? Algún título universitario, ¿sí? Ameritó un esfuerzo, un trabajo, una disciplina. Se tuvo que negar a cosas
para lograr esa meta. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto no más en la palabra del Señor, en lo verdadero, en lo eterno, en lo que realmente hay esperanza para usted y para mí? ¿Sí? Entonces, a veces dejamos a un lado solamente esto es, no, el que tiene que interpretar rectamente la palabra es el pastor, lo que predican allí. Yo no, eso es un pensamiento, escuche muy bien, que no es de Dios. Todos estamos llamados a conocer la verdad del Señor. Porque ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es una manifestación de la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí? En el Nuevo Testamento vemos que la verdad se encarna en la persona de Cristo Jesús. Y esa verdad, encarnada en la persona de Cristo Jesús, se dio a conocer y enseñó a discípulos. Y esos discípulos entonces después caminaron conforme a esa verdad. Hasta el día de hoy, usted fue llamado por esa verdad y permite que esté aquí. Porque acá se esta pregunta, ¿qué hace que usted esté aquí y no esté en su casa? No, para que yo esté en una iglesia. ¿Qué hace que usted esté aquí y no esté en su casa? ¿Qué hace que usted esté aquí y no esté en la misa en la catedral? ¿Qué hace que usted esté aquí y no esté en el salón del reino? Ajá. ¿Qué hace que usted esté aquí y no esté aquí cerquita, en la iglesia del séptimo día? O sea, la religión que sea fuera del cristianismo verdadero. Hubo una verdad que le abrió los ojos, que usted dijo, wow, o sea, yo no puedo resistirme a esta verdad. Y esa verdad es la persona de Cristo Jesús y la obra de la cruz del Calvario. Es el centro de la Biblia, es el centro de que usted y yo estemos acá. Es el motivo principal que nos mueve a que podamos nosotros permanecer. Ahora, solamente conocer Jesús, sí, murió por mí, es suficiente. Cuando nos conseguimos con Juan, capítulo 17, versículo 3, cuando Jesús estaba orando al Padre, Él le decía, la vida eterna es el conocimiento del Dios verdadero. Escuchen muy bien, el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ya se estaban introduciendo doctrinas de que habían otros dioses. ¿Sí? Entonces, hay dioses falsos con D minúscula y está el Dios verdadero con D mayúscula. Elohim en el hebreo. Ahora, que conozcan el Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna, ciertamente conocemos a través de la Biblia que vamos a disfrutarla después que usted y yo partamos de esta tierra. Pero cuando vemos este versículo, nos arroja una luz y nos dice que mientras estamos vivos, la vida eterna la podemos nosotros vivir, experimentar, disfrutar. Escuchen muy bien, a través del conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo al que Él ha enviado. Entonces, ¿cuándo se acaba ese estudio? ¿Cuándo se acaba de conocer? Es infinito, no tiene límite el poder que usted y yo conozcamos. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, oye, tienes que esforzar, tienes que hacer como ese soldado, tienes que ser como ese atleta y tienes que ser como ese labrador. Hay que trabajar duro, hay que ser disciplinado y hay que ser valiente en medio de circunstancias hostiles o ambientes hostiles. ¿Sí? Entonces, estamos llamados a poder nosotros conocer la palabra de verdad. ¿Qué permite que usted y yo podamos discernir cuando conocemos la palabra de verdad? Esos pensamientos que tienen muchos, inclusive cristianos, evangélicos. Hay un movimiento de solo Jesús también, lamentablemente falso. Entonces, entre tantas religiones, movimientos religiosos que hay, fíjense, cuando yo conozco lo verdadero que contiene la verdad de Dios, que es una verdad absoluta por encima de todas las cosas, yo puedo así entonces discernir la oscuridad. Puedo discernir lo malo, lo negativo, el pecado. Puedo discernir lo que parece bonito, pero en el fondo no está bien, lo superficial. Y ahora, como dice el pastor, la inteligencia artificial vino a invadir todos los hogares, a tratar de sistematizar todos los trabajos que hacemos, pero que dentro es una herramienta buena, escuchen muy bien, pero
dentro de esa herramienta también buena está el enemigo actuando para confundir, engañar, desviar, torcer, ¿sí? Y convertir, pero no a Dios, sino al Dios de este mundo que es Satanás, ¿sí? Entonces, tenemos que estar orando y velando junto a la palabra del Señor, para que de esta manera podamos permanecer hasta el final, hasta que el Señor venga, hasta el último día de nuestros días, y poder entonces discernir aún quien lo diga, porque fíjense, nosotros no estamos en contra de las personas cuando dicen algo que es falso, sino que estamos en contra de la falsedad que comparten, ¿sí? Porque cada persona sigue teniendo una dignidad. Aún nosotros cuando comenzamos pudimos haber enseñado algo que tuvimos errado, que malinterpretamos mal, y ciertamente no era nuestra intención, pero a medida que fuimos profundizando, a medida que fuimos creciendo, madurando, y el Espíritu Santo allí trayendo entendimiento, entonces, wow, pastor decía una vez, ahora yo veo los sermones de antes y los de ahorita, ay, ya, no quiero volver a esos sermones. Y eso me pasaba también a mí. Entonces es importante. Ahora, los que no se han atrevido a poder entrar y sumergirse en la palabra del Señor, es el tiempo. Porque estamos en los posteros días donde está full la iglesia introduciendo falsas doctrinas. Hablando de una muy conocida en muchas iglesias, le llaman la hipergracia. Ciertamente el Señor, la gracia es la que nos salva por medio de la gracia a través de la fe, sí que nosotros somos salvos, pero ellos niegan la acción del reconocimiento de pecado y el arrepentimiento y dicen, no, la gracia del Señor perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros, hasta ahí vamos bien, y no es necesario el arrepentimiento. Y eso es peligroso, ¿sí? Eso no es lo que enseña la palabra, ¿ok? La gracia del Señor nos perdona, pero hay un fruto, y es fruto digno de arrepentimiento en nuestro corazón que nos regenera, que nos transforma, que nos cambia, que hace una diferencia entre antes y un después, y que hace que usted ahora ya no viva para usted, sino para el Señor. Y Pablo lo declaró, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y bueno, entre otras doctrinas. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que hoy aprendamos? Solamente las vamos a nombrar. Las vamos a nombrar porque son doctrinas fundamentales. Yo les voy a nombrar hoy 10 doctrinas fundamentales del cristianismo. Es decir, si usted es un creyente verdadero, usted tiene que creer, abrazar, conocer estas doctrinas, porque permite que usted entonces se mantenga como ese creyente verdadero. Ahora, estas doctrinas no son opcionales, no son si usted quiere creerlas, si le parece, no, son doctrinas fundamentales esenciales que todo creyente debe tener presente, debe creer, debe conocer, y de esta manera puede enseñar. ¿Por qué? Si a alguien no le ha pasado que alguien le pregunte, mira, ¿qué es lo que creen ustedes ya como cristianos? No, bueno, que Jesús me salvó y me perdonó. Está bien. ¿Y solo eso? No, sí. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros necesitamos poder conocer la fe a la cual el Señor nos ha traído de manera fundamental. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente hay muchas doctrinas secundarias, terciarias, pero las fundamentales, las primarias, no son negociables. No las podemos nosotros sustituir o dejar de creer por una simple emoción o otra duda que entró, sino que necesitamos abrazarlas y mantenernos en esas doctrinas. Vamos con la primera. Doctrinas fundamentales del cristianismo, la inspiración de las Escrituras. Se ha dicho reiteradamente desde aquí, la autoridad de las Escrituras. Ahí están esos versículos que usted puede, lo que vamos a hacer como aquí hay doctrinas fundamentales, esto lo vamos a enviar por el grupo de la iglesia para que usted tome esas notas y lo pueda tener como apunte y pueda estudiarlas. Y bueno, en el futuro aquí vamos a seguir estudiando porque de cada una de estas doctrinas hay series. ¿Por qué? Porque el tema es profundo. Y eso es lo que quiere el Señor, que profundicemos. ¿Sí? El pastor acaba de terminar una serie sobre los diferentes terrenos, diferentes corazones. Y nos dimos cuenta que los primeros 3 son ¿qué? Terrenos superficiales. Y en lo superficial no hay raíz. ¿Sí? Y por eso es que cuando viene lo que viene, muere. Pero el terreno o la buena tierra permite que entonces esa semilla eche raíces. De la misma manera, usted y yo. Y para poder nosotros echar raíces necesitamos
profundizar en todas estas doctrinas fundamentales. Entonces, la inspiración de las Escrituras permite que usted no tenga duda y que crea todo, escuche muy bien, lo que lee. Hay gente que dice, no, yo creo lo que leo y no leo lo que creo. Porque hay gente que lee lo que solamente quiere escuchar o le conviene. Pero cuando creemos en todo lo que leemos de Génesis y Apocalipsis, estamos honrando o creyendo en esta doctrina fundamental que la palabra es inspirada por Dios, aun cuando la escribieron entre 40 o más de 40 autores inspirados por el Espíritu Santo. Y hay personas que esto le cuesta creer, pero esto es una doctrina principal. Segunda, doctrina principal del cristianismo: un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios, pero que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son coeternas, son divinas, ¿sí? Son iguales. Y de repente esto es difícil de entender, pero es lo que la Biblia nos enseña. O sea, cuando la Biblia me enseña, yo tengo que creer y compartirlo. A veces tratamos de buscar ilustraciones humanas y a veces podemos torcer una doctrina, y específicamente en lo que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Que necesitamos creer aun cuando se nos sea difícil comprender. Un solo Dios, pero que subsiste en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tercera doctrina: la deidad de Jesucristo. Muchos movimientos religiosos se han levantado contra la deidad de Jesucristo, de que Jesús no fue Dios, de que Jesús solamente fue un hombre, o que fue el primer hombre creado. Pero ¿cómo va a ser el primer hombre creado si Jesús es Dios? A Dios nadie lo creó. Entonces, escuchen muy bien, Jesús es Dios, y es una doctrina que, oye, pero ¿cómo la defiendo? Allí es donde tenemos que esforzarnos, preocuparnos, llorar al Señor para profundizar en cómo yo puedo conocer y dar respuesta o compartir sobre de que Jesús es Dios. Cuarta doctrina: la salvación del hombre. Reconocemos como doctrina fundamental del cristianismo que el hombre necesita ser salvo. Ahora, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Hay religiones que dicen que el hombre puede salvarse a sí mismo. ¿Cómo? Por las buenas obras, ¿sí? Pero no, la Biblia nos dice que el hombre estaba muerto en sus delitos y sus pecados, apartado, separado, destituido de la gloria de Dios. Necesitaba un Salvador que hiciera justicia o lo justificara delante del Dios en ese juicio final. Ahora, ahí vemos entonces el amor de Dios enviando a su Hijo para que a través de la fe en el Hijo de Dios y el apartarse de los pecados, que es el arrepentimiento, en el griego es la palabra metanoia, un cambio de mentalidad, entonces la persona pueda recibir de forma gratuita, a través de la gracia y por medio de la fe y el arrepentimiento de sus pecados, entonces la persona recibe perdón, salvación, vida eterna y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios en su vida, que lo guiará ¿a qué? A toda verdad. O sea, lo guía a Jesús, lo guía a Dios, lo guía al plan eterno de nuestro Padre Celestial. Quinta doctrina: la resurrección corporal de Jesucristo, ¿sí? Hay lamentablemente muchos movimientos que dicen que Jesús no fue un hombre de carne y hueso, sino que era una ilusión. Y eso me acuerda más a la inteligencia artificial hoy en día, que está haciendo hologramas de Jesús y de Dios. Y hubo uno donde hicieron una inteligencia y lo colocaron en un confesionario, en una iglesia católica. Y la gente iba y le contaba su pecado y la inteligencia le respondía. Entonces imagínense cómo la gente creyendo ahora en una inteligencia artificial, que su mismo término artificial es que no es verdad, es falso, es mentira. ¿Sí? En Brasil ya están vendiendo prototipos de robots humanoides para compañeras, para los hombres. Imagínense. Y los hombres dicen, esa es la mejor. O sea, no hace preguntas, o sea, no molesta. Y me satisfacen todo. ¡Terrible! No me está llamando. ¿Dónde estás? Entonces, imagínense, China ya no, para el 2026 van a tener acceso monetariamente, económicamente, a esos humanoides con piel sensible.
que cuando el hombre y por supuesto las mujeres toquen a ese robot, no, tenga unas reacciones tan parecidas como el ser humano, pero sigue siendo falso, no es verdadero. Y la gente ya está fantaseando. Terrible. Entonces, Jesús tuvo un cuerpo corporal, nació de una mujer virgen y lo asevera, lo confirma más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y decía tal cual todo lo que iba a suceder y todas las cumplió. No hubo ni una que no se cumplió acerca del Mesías y del sufrimiento del Mesías. Y por supuesto de la resurrección en forma corporal, donde vemos que sus discípulos le tocaron, donde vemos que sus discípulos comieron con él. ¿Sí? Tenía un cuerpo glorificado. Ciertamente podía hacer cosas que nuestro cuerpo no puede hacer, pero que escuchen muy bien, en ese cambio y esa transformación en la segunda venida, podemos nosotros nos ofrece la palabra del Señor, ese cuerpo glorificado como el de Jesús. Sexta doctrina fundamental, creemos como cristianos en el bautismo. El bautismo como un mandamiento, una doctrina fundamental. En personas no es necesario. No, ¿para qué? Y conozco personas que llevan años en el Evangelio. No, bautizarse ¿para qué? Ya el Espíritu Santo me bautizó. Y no es que no sea así. Escuchen muy bien, porque el Espíritu Santo bautiza. Ahora, pero hay mandamientos que el Señor estableció como señal de nuestra fe, como manifestación, evidencia de nuestra fe, de que moríamos al mundo para poder vivir para Cristo. Y el bautismo es una de esas evidencias. El mismo Jesús caminó en este bautismo, lo enseñó, para que usted y yo podamos, los que no hemos bajado a las aguas, si hemos creído en nuestro Señor, podamos ser instruidos en las diferentes doctrinas, en el discipulado, y poder participar de esta gran doctrina fundamental como hijos e hijas de Dios, de bajar a las aguas. Siguiente, séptima doctrina, la cena del Señor, la Santa Cena del Señor. Participar de la Cena del Señor también es un mandato que el Señor estableció y es una doctrina fundamental. ¿Por qué? Porque recordamos, escuchen muy bien, lo que el Señor hizo, el cuerpo de Él siendo crucificado y la sangre de Él siendo derramada por el perdón de nuestros pecados. Y recordando esto hasta que Él venga. Es parte de una doctrina fundamental que usted y yo necesitamos participar, y por eso entonces nos bautizamos y participamos de la cena del Señor. Octava doctrina, los dones del Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo. Fíjense, Dios nos dotó con dones para poder edificar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y esos dones glorifican al Señor. Así que usted está acá, y si tiene el Espíritu Santo, y si usted es un cristiano verdadero, Dios le ha dado uno, dos o varios dones para poder servir, para poder enseñar, para poder atender, para poder usted, escuche muy bien, acompañar a otras personas que lo necesitan. Si usted esconde o entierra sus dones, Dios le va a demandar de eso, ¿sí? Necesitamos, escuchen muy bien, multiplicar esos dones cuando los ponemos al servicio, cuando los compartimos, no por paga, sino porque es un regalo de Dios para poder nosotros relacionarnos como el cuerpo de Cristo, como iglesia, como hombres y mujeres, en un mismo sentir. Entonces, creemos en los dones del Espíritu Santo. Cuando usted lee esa cita bíblica, comienza a ver cuántos dones hay y para qué, cuál es la función, y de que todos son importantes, todos son necesarios. No hay alguien menor o mayor, no, todos nos necesitamos. Novena doctrina fundamental, la iglesia. ¿Sí? ¿Para qué son esos dones? Para que puedan estar activos, para que puedan desenvolverse, desarrollarse en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y ahí es donde hay diferentes miembros. El cuerpo es conformado por diferentes miembros como usted y como yo, en donde podemos entonces ayudarnos y hacer caminar este cuerpo hacia, escuchen muy bien, el destino que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, somos necesarios, nos necesitamos. Sí, hay personas que dicen no es necesario congregarse, no, yo estoy en mi casa, aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo, pero son
principios y fundamentos que el Señor estableció a través de sus apóstoles. ¿Para qué? Para que usted y yo creyéramos. Si creemos en Él, ¿por qué a veces nos cuesta negarnos o nos negamos a fundamentos principales de la fe? Entonces, tenemos nosotros que tratar de resolver esa inquietud, esa duda que pueda haber en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y disiparla en oración y a través de su palabra. Porque a veces no sentimos hacer algo o creer algo, pero es que la fe no es por el sentir, sino por una determinación, una decisión que yo tomo, porque Jesús es mi Señor. No es solamente mi Salvador, sino que es mi Señor. Y cuando yo digo que Jesús es mi Señor, es porque el Señor representa un reino, un gobierno, una autoridad en mi vida. Y está por encima de lo que yo piense, de lo que yo cree, de lo que yo sienta, para que de esta manera sea su gobierno, sea su reino y sea su Espíritu Santo dirigiéndome a poder yo caminar en estas doctrinas fundamentales. Y última doctrina fundamental, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que nos critica y la Biblia lo declara, pero ¿cómo que viene? Siempre está diciendo que viene y no viene. Y las generaciones mueren y no viene. Fíjense, una de las grandes esperanzas o de la mayor esperanza que tiene la iglesia cristiana es que Jesús viene. Jesús viene. Jesús murió, Jesús resucitó. Eso trae gozo. Ahora, Él viene. ¿Y Él viene por quién? Por lo que hemos creído en su palabra, en sus doctrinas fundamentales. Ahora, hay otras doctrinas secundarias en las que podemos tener diferencias, puntos de vista diferentes, y por eso hay tantas denominaciones. Ojo, hay denominaciones que son falsas y hay denominaciones bíblicas, pero que en otras doctrinas pueden tener algún punto de vista, ¿sí? En alguna norma que tenga que ver con la iglesia interna, etcétera, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con lo fundamental, si somos cristianos verdaderos, tenemos que abrazar y creer, caminar, practicar y enseñar estas 10 doctrinas fundamentales que hoy yo estoy compartiendo con ustedes. Y ya voy a concluir, cerramos aquí con la última lámina, lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice lo siguiente: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, poder conocer las doctrinas fundamentales del Señor permite que usted y yo estemos preparados. ¿Para qué? Para que todo aquel que nos pregunte, demande de nuestra fe, en qué hemos creído, en qué creemos como iglesia cristiana. Creemos en esto, en esto, en esto. Hay personas que dicen, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Y por qué? No, por Jesús y su sacrificio. Ah, ok, búscame en la Biblia. Ah, no sé. Hay personas que quieren conocer al Dios a quien nosotros servimos, pero no sé cómo enseñárselo porque no conozco los versículos. Por eso necesito memorizar, necesito escudriñar, necesito moverme en la Escritura de tal manera que yo pueda compartir, estar preparado y acercar a otros a Dios. A ese Dios verdadero que trae vida, que trae eternidad, que trae perdón de pecado. Ahora, esta doctrina fundamental que hace, nos da estabilidad. Hace que usted y yo podamos permanecer, ser estables. Fíjense una casa. Si construimos un edificio y no tiene fundamento, ¿qué va a suceder? El edificio se va a caer. Y si no se cae por su propio peso, su peso muerto de su estructura, entonces cuando venga el viento o la tempestad, lo va a tumbar. Hoy está pasando eso con muchos creyentes que dicen que son cristianos verdaderos, pero no tienen fundamento bíblico. O solamente, no, yo creo en uno, el otro no lo cree, o no lo conoce. Porque probablemente en la iglesia no se prediquen los fundamentos, sino que se prediquen otras cosas. Que no estoy diciendo que no sean importantes, pero lo fundamental y lo esencial va primero. Pero cuando un cristiano tiene fundamento sólido, entonces vengan los vientos, vengan las tristezas, vengan las muertes, vengan las crisis, la escasez. No nos vamos a caer. Vamos a permanecer gozosos. Podemos estar tristes, pero llenos de gozo. Podemos estar atribulados, pero en paz. Podemos, mire, inclusive la gente burlándose. ¿Dónde está tu Dios? No te respondió. Usted
levante su cabeza. Y usted siente esa confianza, porque usted sabe que su Redentor vive y viene por usted. Así que el poder nosotros conocer las doctrinas fundamentales permite que permanezcamos hasta el final. En medio de este tiempo de tanta confusión, de tanta falsa doctrina, de tanta superficialidad, de tanta ignorancia, de tanto engaño, disfrazado de verdad y de bienestar momentáneo. Necesitamos abrazar y revestirnos de su verdad, que permite que usted y yo podamos resistir y poder responder a los que demandan de nuestra fe. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra que pudimos compartir en esta mañana. Padre, te damos gracias.